presented by Climate Power Education Fund. Does big oil care about our streets flooding or our homes burning? Not according to an ExxonMobil top lobbyist. Did we aggressively fight against some of the science? Yes. We were looking out for our shareholders. They care about profits, not people. Learn more at polluters.exposed. Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha. La lucha contra la pandemia ya no es científica, sino política y logística, porque en menos de un año se diseñaron no una, sino muchas vacunas contra el COVID-19. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Sinovac, Johnson & Johnson. Pero los números de vacunación son alarmantemente bajos, sobre todo si tomamos en cuenta la velocidad con la que muta el coronavirus. A nivel global se han aplicado alrededor de 1.800 millones de dosis. Hay poco más de 400 millones de personas completamente vacunadas. Esto equivale al 5.3% solamente de la población mundial. Esto ha desatado una competencia feroz internacional por conseguir vacunas. La lucha por la inmunización está llegando a las Cortes. Ahora, la Comisión Europea anunció este lunes que había denunciado a AstraZeneca por incumplimiento de los términos de los contratos. Bruselas afirma que la farmacéutica ha entregado 200 millones de vacunas menos de las que se comprometió a enviar. Y en medio de toda esta batalla se encuentra Kirguistán, un país de Asia Central, donde la vacunación ha ido con extrema lentitud. Llevan escasas 50,000 dosis administradas. Según la Universidad Johns Hopkins, hay únicamente 6,000 personas completamente inmunizadas en ese país. Para colmo de males, la semana pasada un trabajador de un centro de vacunación necesitaba cargar su celular y desenchufó un refrigerador que almacenaba vacunas. Cerca de 1,000 dosis de Sputnik quedaron absolutamente inservibles. Los fármacos pertenecían a un lote de 20,000 vacunas que el gobierno ruso había donado a Kirguistán para que este país pudiera afrontar la crisis del coronavirus. El ministro de Sanidad de Kirguistán está diciendo que si el error fue de la clínica, esta tendrá que hacerse responsable de pagar por las vacunas perdidas. Sin embargo, no es el primer error que se comete en ese país, en Kirguistán. En abril, el propio ministro de Sanidad promocionó y consumió en televisión raíz de acónito como una cura contra el COVID-19. Esta es una sustancia altamente venenosa para los humanos. Si algo nos ha recordado esta pandemia es que además de la lucha contra los virus y contra las amenazas de la naturaleza, hay una batalla contra nosotros mismos y nuestra capacidad de autodestruirnos. Una reflexión para lo que viene. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos, ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Muy buen día para todos aquellos que ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, hoy que ya es viernes 28 de mayo. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, en temas de salud, Ruy López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, dijo
que iniciará la vacunación para personas de 40 a 49 años la primera semana de junio, es decir, en unos días más. El registro para la vacunación es en la página mivacuna.salud.gov.mx. La meta que tenemos es de un poco 11.4 millones de personas, que representa el 70% de la población total de esta década, de 16.3 millones, y la idea es iniciar ya en la primera semana de junio. El presidente López Obrador aprovechó para decir que es importante que los estudiantes del nivel básico se reencuentren en las escuelas y celebró que ya se hayan vacunado a casi todos los maestros, esto a pesar de que en Guanajuato un profesor dio positivo a COVID-19 y en Campeche y Nayarit desde hace 4 días se suspendió el regreso a clases presenciales por el aumento de contagios. Pero vamos, adelante. Voluntario. No es para pelearnos. Si no hay acuerdo, si no hay consenso en la comunidad educativa, no. Pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico. Y a pesar de que el INE ya le llamó la atención y el Tribunal Electoral ordenó a la Sala Superior sancionarlo, el presidente volvió a hablar de las elecciones y de la compra del voto y aseguró que por siglos en México no ha existido la democracia. Entonces ahora hay condiciones inmejorables para que se establezca la democracia. El hábito democrático, que no haya fraudes electorales. Pero el presidente no habló de la preocupación que tiene el Banco de México por la disminución del financiamiento al sector privado, ni tampoco de la violencia política que se vive en México. Sí respondió al Economist. Habló de la vacunación, también de la detención de Florian Tudor. Paco Nieto, con todos los detalles desde Palacio Nacional, los detalles de lo que vimos y lo que no vimos en la mañanera. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues hoy el presidente López Obrador reaccionó a la portada de la revista inglesa The Economist, quien lo llamó Mesías en su última, falso Mesías en su última portada. El presidente, Adela, calificó como majadera, grosera y mentirosa la publicación y consideró que se trata de un artículo propagandístico que hace el ridículo. En tono de broma dijo que cuando vio que estaba en la portada, pues él se sintió muy importante y luego dijo que es normal que salgan este tipo de publicaciones porque están molestos quienes apoyaron por mucho tiempo el modelo neoliberal en México. Y hoy también, Adela, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud informó que se abrió el preregistro para la vacunación anti-COVID para la población de 40 a 49 años. Se vacunarán a casi 12 millones de personas y la vacunación iniciará la primera semana de junio. Y por último, pues el canciller Marcelo Ebrard, como tú ya lo adelantaste, dio a conocer que será rápida la extradición de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana que estafaba en México. Explicó que están trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de la República y que esperarán los tiempos de la misma Fiscalía para avanzar en esta extradición que dice el canciller será muy rápida. Pues así concluyó esta mañanera y así también concluye esta semana de mañaneras, pues ya una semana de que inicien las elecciones, Adela. Justamente. Muchas gracias. Gracias, Paco. Buen día. Vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia. Él está en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez porque ex policías federales cerraron el circuito interior. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, mi querida Adela, excelente mañana. Y este cierre del circuito bicentenario provocó una riña campal sobre el circuito interior, justo
metros antes de llegar a la terminal número 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como podrás apreciar, son muchísimos los elementos de la policía capitalina que llegaron hasta este punto para tratar de liberar la circulación. Lo que están exigiendo los elementos de la extinta Policía Federal, Adela, es la condonación de sus créditos hipotecarios. El motivo, cuando se transforma la Policía Federal a Guardia Nacional, muchos de ellos se quedaron sin empleo y sin poder pagar sus créditos hipotecarios. Por ese motivo tenían planeado manifestarse justo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, luego de esta conato de bronca, cuando trataron de cerrar el circuito interior, se ha roto el diálogo. Ya en estos momentos se está tratando de armar una mesa de trabajo con gobierno federal, gobierno capitalino y también los involucrados. Y cabe mencionar que durante esta riña que tuvimos por varios minutos en el circuito interior, un ex policía federal resulta gravemente lesionado. De hecho, prácticamente iba convulsionando en una camilla del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y ya en estos momentos es atendido en una ambulancia de El Herum. En breve será trasladado a un hospital cercano. Para nuestros amigos que iban a utilizar el circuito interior, por este motivo está sumamente afectado. Hay que buscar vías alternas. El eje 3 Oriente puede funcionar como alternativa. En este punto continúa la protesta de los ex policías federales justo en la terminal 1 del aeropuerto y con dirección a la zona norte. Por lo pronto, mi querida Adela, el reporte, seguimos muy pendientes. Sale, gracias Gerardo. Cualquier cosa nos llamas, ¿no? Estaremos en contacto. Gracias. El día de ayer, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó la vacuna de Johnson & Johnson para uso de emergencia. Ya pasó todos los filtros de calidad, seguridad y eficacia para ser aplicada. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la vacuna fue analizada por el Comité de Moléculas Nuevas, quienes emitieron una opinión favorable. Y justo en el panorama general de la pandemia, ayer la Secretaría de Salud, en su reporte vespertino de cada día, reportó 3,050 nuevos contagios, para un total hasta este momento de 2,405,722 casos confirmados. Se registraron hasta ayer, en las últimas 24 horas, 425 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 222,657 personas. Y en las últimas 24 horas también Argentina registró un récord diario de 41,080 nuevos contagios y casos de coronavirus, más de 41,000. Esto en medio de una muy agresiva segunda ola de la pandemia que tiene pues rebasado al servicio de salud local. Los datos oficiales reportan 3,663,215 casos, que incluyen 76,135 fallecidos. Esto lo ha convertido en uno de los países con más muertes per cápita en el mundo, junto con sus vecinos Uruguay, Paraguay y Brasil. Argentina comenzó el sábado pasado una cuarentena por 9 días para lidiar con el COVID-19, aunque se espera que el pico de contagios se empiece a ver apenas en los próximos días. Y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la creación de una comisión para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por Israel con los bombardeos lanzados en los territorios palestinos, que dejaron un saldo de más de 60 niños, a lo que calificaron como indiscriminados y desproporcionados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mostró su rechazo categórico ante cualquier tipo de investigación en este sentido, y acusó al Consejo de Derechos Humanos de ser un órgano de mayoría anti-israelí. Los llamó mayoría inmoral y los acusó de encubrir a una organización terrorista genocida que ataca deliberadamente a civiles israelíes mientras convierte a los de Gaza en escudos humanos, esto haciendo referencia a Hamas. La NASA informó que va a enviar un robot a la Luna a finales del 2023 en busca de agua, hielo y otros recursos en y debajo de la superficie lunar para facilitar su exploración, ya que se tiene previsto que los humanos regresen al satélite en los próximos años. El nombre del rover será Viper y deberá viajar hasta uno de los lugares más fríos
e inexplorados, que es el lado oscuro de la luna. Y déjenme adelantarles de lo que hay que estar pendientes. A mediodía, padres de niños con cáncer van a estar en la Fiscalía General de la República para ampliar su denuncia contra el Ejecutivo Federal por desabasto de medicamentos. Mañana se cumplen 55 años del juego inaugural del Estadio Azteca. El domingo, el Azteca puede ser el recinto donde el Cruz Azul se corone tras 24 años sin ser campeón. En el mundo, hoy se cumple un mes de las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en Colombia. El conflicto no termina de resolverse. En Estonia, la OTAN está celebrando una conferencia sobre ciberseguridad. Se espera que se hable de los hackers rusos. De todo esto, por supuesto que estaremos pendientes este fin de semana y les estaremos informando el próximo lunes. Buenos días Adela, buenos días Maca, por fin viernes, ¿no? ¿Cuánto brillo? Los viernes se siente. Pensé que ibas a decir, por fin me toca. Por fin me toca. Y no te había tocado, ¿verdad? Pero ya te tocó. Ya me tocó. Que se alargó. Qué raro, qué raro. Padre, nos traemos de bajada al Casarín. Se lo gano. Oigan, pues Diego Boneta sigue dando clases de estilo, de padrotez y de muchas cosas. Estuvo con Jimmy Kimmel esta semana, estuvo platicando de la serie de Luis Miguel, estuvo platicando de su personaje. Ya ir a uno de estos programas y platicar con una figura como la que es Jimmy Kimmel, pues ya dice mucho, ¿no? Ahí vemos a Diego Boneta, se fue con un traje gris, se veía muy galán y además a mí me sorprendió el inglés de Diego Boneta. Tiene un inglés perfecto, impecable. Ese sí tomó clases de Duolingo intensivas porque habla inglés muy bien. Ese sí. Perfecto. Llegó con su tequilita. Míralo. Llegó con la botella de traje. Qué traje, qué guapo. Ya están más bonitos sus trajes que los de Luis Miguel. Claro, exactamente. Y su carita. Y su Sí, carita también. Es que es, aparte de ser galanazo, aparte de ser súper actor, no sé, como que es un tipo súper educado y un tipo como súper pulcro y carismático. Y es lindo, ¿eh? Yo no lo conozco en persona, no lo he entrevistado. Es súper lindo. Digo, no lo he visto ni he hablado con él desde su fama esta, ¿no? Exacto. Ya internacional, pero es bien lindo, muy cariñoso, es bien lindo, la verdad. Bueno, se declaró súper fan de Guillermo, que Guillermo es el ayudante de Jimmy Kimmel, se tomó un tequilita con él y estuvieron platicando de la serie de Luis Miguel, que se viene el último capítulo este domingo. Jimmy Kimmel le dijo que vio la serie, le echó muchas flores a su actuación y sobre todo también a su canto. Estuvieron platicando del proceso al que se tuvo que someter para que le separaran los dos dientes de enfrente para quedar lo más parecido a Luis Miguel posible. Y en algún momento de la entrevista Jimmy Kimmel le dice, oye, que tú eres también un imitador muy bueno. Y Diego Boneta dice, pues hay más o menos. Me han dicho que imitas muy bien a Matthew McConaughey. Y de repente Diego se echa una imitación de Matthew McConaughey que te mueres. La podemos pasar por ahí y la podemos escuchar. Aunque no entendamos. Aunque sí, traducimos. O no conozcan a Matthew, no es. To receive, you have to give. To give, you have to receive. So you have to give my amigo his six pack, baby. All right. And he got his tickets back. I swear to God. Está Ay, lo quiero volver a ver. Está increíble. Está increíble. Me lo ponen de nuevo, por favor. Y les voy a explicar de qué iba. Haz de cuenta que le dice tú imitas a Matthew McConaughey, y sí. Y entonces Diego Boneta cuenta una historia de que estaban en una fiesta y él estaba con un amigo, que el amigo iba a ir por primera vez a ver a los Lakers al estadio, pero al lado de la cancha. Y entonces el jefe de ese amigo de repente le pide los tickets y le dice, voy yo, ya no vas tú. Y entonces Matthew McConaughey en la fiesta le dice, Diego Boneta le dice a su amigo, ¿y por qué no le hablamos a tu jefe y le inventamos que Matthew McConaughey quiere los tickets de regreso para tu cuate? Y entonces Diego Boneta le marca al jefe. Él cuenta esta historia y el jefe le termina regresando los boletos porque pensó que sí era Matthew. Es que le hace idéntico. Muy romántico también, como nosotros. Bueno, vamos a verlo y escuchen bien. Here's the thing, man. To receive, you have to give. To give, you have to receive.
So you have to give my amigo his tickets back, baby. All right, all right, all right. ¡Ay, bien! Ya me enamoré más. Ya hasta me gusta la serie. Está buenísima. Buenísima. Buenísima está. Oye, y este domingo es el último capítulo. Ya es el octavo. El octavo, ya. Ya lo tengo, Gis. No lo he visto. Ahorita lo bajamos y nos lo echamos en el avión. En el trayecto. Oigan, bueno, y platiqué con Leonel García de su nuevo disco 45 revoluciones por minuto, que es un disco que él hizo para celebrar sus 45 años de vida. Lo entrevisté y me platicó un poquito de eso, de un concierto que tiene el 12 de junio y además de un reencuentro que va a hacer con Sin Bandera. Así que, si quieren, vamos a ver la entrevista. Vamos. Yo quería preguntarte en qué punto te encuentras tú a tus 45 años musicalmente hablando, porque después de una carrera tan sólida, quiero saber qué te sigue sorprendiendo del proceso de creación musical. Es como si fuera de hace siglos, viene de la antigüedad. Sí, siempre hay sorpresas. Sobre todo, por ejemplo, en este disco que yo fui el productor, pues me sorprendí mucho primero de lo difícil que es, porque no había hecho un disco como Leonel García, yo como productor, había hecho por ahí algunos otros. Me gustó mucho aprender de los invitados, encontrar la manera de integrarlos al proyecto de la forma más natural y más amable para ellos, encontrar el sonido correcto del disco. Creo que te emocionas siempre, ¿no? Creo que es como cada disco nuevo es un momento nuevo de tu vida que presenta retos diferentes, que presenta siempre el reto de tratar de reflejarte lo más fielmente posible en ese disco. Hiciste unas sesiones muy bonitas y ahora se empieza a abrir otra vez la posibilidad de hacer conciertos. ¿Cómo te sientes? Vamos a ensayar ahora mucho para estar listos para tener un show ahora el 12 de junio, por ejemplo, que es aquí en la Ciudad de México, y en momentos se me da mucho la idea de hacer un streaming si no había público. Sentía como, no, eso no me emociona. Y ahora que ya se puede tener al menos un pequeño público por la capacidad que ya te permiten en los teatros, dije, bueno, ok, ya con un público como que tiene sentido, hay una energía real de un show en vivo. Ya se ve luz y ya estamos planeando cosas para el año entrante, inclusive con Sin Bandera. Algo que queremos compartir con la gente, agradecerles, ir a muchos países, cantarles. Y para eso pensamos que necesitamos canciones nuevas. Entonces nos decidimos hacer un LP como hombres de 46, los dos. Entonces es otro momento, pero creo que la música, al menos te lo puedo decir por lo que llevamos hecho, conserva lo que puede ser el sonido de Sin Bandera, que me sorprende mucho que cada vez que nos juntamos vuelve a pasar, vuelve a suceder este sonido que es muy particular de la banda y ojalá les guste. Perfecto, Leonel. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y gracias por la música. Estamos en contacto. Gracias, Jimmy, a ti por el tiempo. De verdad te agradezco mucho. Un abrazo. No sabía que podía ser tan feliz. Pues ya saben, se viene nueva música de Sin Bandera. Además, Leonel tiene un concierto el 12 de junio en Interlomas, en el Teatro del Parque Interlomas. Todavía hay boletos disponibles, así que pues muy bien por Leonel. Es un discazo el de 45 revoluciones por minuto y digo, la gente espera muchísimo es bueno, el la regreso. verdad, Sí. Es un súper compositor. Muy Bien bueno. intensas. Es un súper compositor. Bien intensas. Oigan, es y bueno, muy buen en Estados compositor. Unidos y en otros países ya se estrenó la reunión de Friends y salieron por ahí varios clips. Estábamos platicando por aquí que uno de nuestros personajes favoritos de repente es Phoebe y cómo se echaba sus rolas en el programa. Smelly Cat. Exacto. Smelly Cat. Justamente ahí está Phoebe cantando Smelly Cat, que no es particularmente entonada ni toca la guitarra tan bien que digamos. Entonces, para la reunión de Friends llegó un refuerzo. Un refuerzo muy importante que es Lady Gaga. Y vean nada más. ¡Wow! ¡Amo a
ya, Friends. Me muero por verlo ya. Va a ser nuestra actividad hoy. Wow, wow, wow. Increíble, ¿no? Increíble, increíble. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más este viernes 28 de mayo. Ya, finalmente es viernes, ¿no? Sí. Y casi 15. Para mí ayer fue como un lunes. Porque como claro no vine el miércoles, para mí fue un día muy... cumpleaños el martes muy estuvo dificilísimo. Regresamos, no se vayan. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Bueno, esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Rubén Salazar Vázquez. Él es director de la consultora Etelect. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias. Adela. Buenos días. Oye, pues ya solamente unos días de a que termine todo el proceso electoral, todas las campañas y ya pues, prácticamente. Pues ya, a 9 días de que sea la jornada electoral. Y yo ayer justo estaba comentando de pues esto que ha venido pasando, ¿no? En este proceso electoral, la violencia en las campañas, no solamente el número, sino la forma, ¿no? O sea, cuantitativa y cualitativamente esto ha estado manchado de sangre el proceso. Sí, así es. Y justo ayer yo entrevisté al encargado de dar seguridad, ¿no? A candidatos, aspirantes, etcétera, Arturo Medina. Y pues me decía que él no coincide con los datos de la consultora de Etelect, porque yo le decía 88 políticos asesinados. Y me dijo, nosotros tenemos otros datos, ¿no? ¿Cómo has visto y llevar este registro? Así es. Pues mira, verdaderamente lamentable, ¿no? La postura del gobierno. Me parece que sus áreas de inteligencia, las áreas que se encargan de brindarle información al presidente, pues no le están informando bien. O no sé si también sea, ¿no? La propia actitud del señor presidente. Pero bueno, hasta el día de hoy lo que nosotros tenemos son 88 políticos que han perdido la vida. Tenemos los nombres. Una cosa muy distinta es decir por qué motivos los mataron, ¿no? Es decir, evidentemente lo que priva en estos casos, en la gran mayoría de los casos, es la impunidad. No sabemos cuáles fueron los móviles, ¿no? También me parece un error prejuzgar que a todos los mató el crimen, que a todos los mató el narcotráfico, ¿no? Porque cuando hablan de delincuencia organizada, se refieren solo al narco, ¿no? El narco, sí. Cuando hay diversos grupos que también pertenecen a la delincuencia organizada, incluso políticos corruptos. Claro. Entonces sí me parece que es un problema que nuestro país arrastra desde hace, yo diría, siglos, ¿no? No es un problema exclusivo de México, hay que decirlo también. No solo en México se ha matado políticos, ¿no? Yo recuerdo el caso de Kennedy. Sí, claro. Ha habido infinidad de atentados hasta contra el Papa, ¿no? Con otros presidentes de América Latina, en Europa. Es decir, es un problema Lo que está terrible es que diario damos cuenta de un asesinato, ¿no? Ahora fíjate, hay un dato contrastante. En el 2018 hubo también muchos asesinatos, ¿no? Y eso es lo que el presidente ni siquiera puede plasmarle a la opinión pública, que quizás su estrategia funcionó, al menos en lo que se refiere a las víctimas mortales. Hace 3 años disminuyó. Nosotros registramos 152 políticos asesinados en el proceso electoral del 18. Fue el más violento desde el 2000. Así es. Y de ahí, de esos 152, 48 eran aspirantes y candidatos. O sea, también hubo más asesinatos de aspirantes y candidatos, ¿no? Ya. Entonces estamos hablando de que, pues, prácticamente la mitad que hubiera podido decirlo. Ahora, ayer dijo el presidente algo que en la mañanera, ¿no? Que, pues, me pareció, pues, poco empático e indolente, porque dijo, es normal, ¿no? Estaban preguntándole de la violencia política y de los asesinatos. Y dijo, es normal en un proceso electoral. Pues no podemos normalizar esto, ¿no? Claro que no es normal. Mira, de hecho, nosotros en nuestra base histórica, desde el proceso concurrente del 2000, cuando se da este proceso de alternancia, y hasta este proceso, en los últimos 21 años, han perdido la vida 142 aspirantes y candidatos de los 3 niveles. La mayoría de ellos son aspirantes del ámbito municipal, a alcaldías, a regidurías o a sindicaturas.
Pero de esos 142, 82 han perdido la vida desde el proceso del 18 junto con este proceso. Pues no se aprendió la lección. Y yo voy a responderle al gobierno. Por ejemplo, hace 3 años sí se pusieron en contacto con ETELEC, lo que era el CISEN, incluso agentes de la Secretaría de Gobernación, para solicitarnos nuestra lista de nombres. Se las proporcionamos. Y anunciaron la semana después un protocolo también de seguridad. No es la primera vez que hacen un protocolo de seguridad. Lo había anunciado en ese entonces Alfonso Navarrete. Tú recordarás. Que era el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación. Yo recuerdo que lo que era el Estado Mayor, que todavía existía, le brindaba seguridad a los aspirantes a la presidencia de la República. Sí, ¿no? Claro, O sea, a no es todos. la primera vez. Pero además, no era de que si quisieran o no, porque eso desestabiliza al país, ¿no? Así es. Y yo considero que hay un tema que se tiene que analizar a fondo. Desde que empezamos estos procesos de alternancia, evidentemente hubo una dispersión del poder. Ya hay muchos partidos gobernando estados, municipios. Los grupos delictivos ya tenían disidencias desde el siglo pasado, pero estaban bajo control, ¿no? O sea, estaban disciplinados bajo el régimen hegemónico del PRI. Administraban Así es, pero cuando eso se pierde, esas disidencias pues empiezan a tocarle la puerta a un alcalde, ¿no? Probablemente a un gobernador, surgen nuevos grupos delictivos. Entonces, toda esta alternancia y dispersión del poder de alguna manera ha provocado también la fragmentación de los grupos delictivos, que se han enquistado sobre todo en lo local, han formalizado pactos de manera granular con el poder político, con cacicazgos locales, que cuando surgen nuevos cuadros, ¿no? Nuevos perfiles que aspiran a esos mismos cargos de elección, y sobre todo están prometiendo al electorado combatir la corrupción, combatir la delincuencia o romper esos vínculos, ¿no? Político-delictivos, pues los amenazan, los secuestran, atentan contra sus familias, y cuando no entienden, en algunos casos, en estos 34 que llevamos, les quitan la vida, ¿no? Sí, terrible. ¿Qué han detectado ustedes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo ayer le preguntaba a Arturo y le decía, a ver, porque ellos esperan que sea el aspirante o el candidato el que pida protección. Así es. Y hacen una evaluación de riesgos, ¿no? Y entonces se decide si le brindan o no protección. Porque, a ver, pues sí, tenemos que entender que es materialmente imposible darles a todos mundo, los miles de... Claro. Pero sí hay, ahora sí que zonas calientes, ¿no? Sí. Y hay perfiles que corren más riesgos, pues, supongo, ¿no? Claro, mira, no es un problema que esté generalizado. Por ejemplo, han matado a estos 34 aspirantes y candidatos en 16 entidades del país. Hay estados, por ejemplo, muy conflictivos o muy violentos, donde hay muchos homicidios dolosos, ¿no? En general, por rivalidad delincuencial, donde no han matado a un candidato. Caso de Colima, Zacatecas, a ninguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Sonora de El Murrieta es apenas el segundo candidato que asesinan en ese estado en procesos electorales desde el año 2000. El primero lo habían asesinado en Nogales en el año de 2003, un candidato a regidor. El candidato que asesinaron en Querétaro, en Landa de Matamoros, que apareció muerto el domingo, es el primer caso en Querétaro en los últimos 21 años. O sea, tampoco hay una relación que donde hay más delincuencia están matando a políticos, es falso, estadísticamente. No hay una correlación que nos permita, ¿no? Sustentarlo. ¿Qué razones hay? Puede ser que haya habido algún tipo de diferencia desde el momento en que están seleccionando a las candidaturas, ¿no? Desde ese momento empiezan a surgir ciertos disparadores de violencia. Sí. ¿Y cuál es más conocido que pueden ser ciertas los otros variables? Se inconforman. Sí, y no es en todos los casos. Estamos hablando de, fíjate Adela, son 2.467 municipios los que hay en este país. Va a haber elecciones en 1.925 alcaldías. Y han matado apenas a 34 aspirantes que pertenecen a 32 municipios. Ya. Ha habido 2 casos en Tecate, 2 en Baja California Norte, un aspirante y un candidato que perdieron la vida ahí, y los otros 2 en Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, 2 candidatos que fueron en el mismo atentado que perdieron la vida. Oye, ahora, de acuerdo a su registro también, y a lo que sabemos y se ha hecho público, es que el partido Movimiento Ciudadano es el que ha más golpeado, ¿no? Es el más golpeado. De hecho, los últimos 3 casos en mayo han asesinado a 3 candidatos de Movimiento Ciudadano, ¿no? En 3 distintas entidades, por cierto, gobernadas por partidos del frente opositor, ¿no? Es un dato de contexto que se tiene que analizar. Tiene que analizar. Eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que no se prejuzgue. O sea, el presidente también criminaliza, eso es terrible, que criminalice a las víctimas, que diga es que fue la delincuencia organizada.
Ese discurso, pues no sé si te suene familiar. No, sí, Él claro, lo criticaba, pero, ¿no? Sí, El presidente claro, Calderón, claro. Y ahora lo usa. Pero es que además, entonces, pues no puedes hacer un buen Así es. diagnóstico. No se puede, No porque se ya estás puede. prejuzgando. Ya Claro. concluiste la investigación. Y Qué entonces, barbaridad, ¿cómo ¿no? controlas esto? Así es. Yo le preguntaba ayer, Arturo, otra vez, porque pues él está coordinando todo esto. Así es. Si la estrategia había funcionado o no había funcionado, si estaba funcionando o no Sí. estaba funcionando. Sí. Pues dijo que sí. Sí. Y puede argumentarlo entonces, porque en el 2018, pues... Es lo que te digo, pero pues no reconocer las cifras del presente. Sí, de entrada. Es que de entrada el gobierno está reconociendo, yo me quedé en el dato que en su conferencia, 13 candidatos asesinados. Es decir, no están incluyendo en su estadística a los aspirantes, ¿no? Que no alcanzaron a registrarse como candidatos ante sus partidos. Porque los mataron. Ahí te voy. Eso me parece un error porque fue el mismo patrón de violencia de hace 3 años. Nosotros lo denunciamos. ¿Qué hacen los agresores? Aprovechan el momento de precampañas e intercampañas para deshacerse de alguien antes de que tenga el registro como candidatos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no prevé medidas de seguridad personal para aspirantes ni para precandidatos, solo para candidatos con registro ante sus partidos. Y también es cierto que la reacción de las fiscalías es muy tibia cuando se trata de aspirantes. Los investigan como cualquier otro homicidio común y corriente. Cuando es un candidato, No pues como, ya hacen como que político, investigan, no como violencia política. Así es. ¿no? Ya cuando es un candidato, pues ya es más mediático, ¿no? Hacen como que ya investigan, aunque también los casos quedan ahí archivados. Entonces, ese es un tema muy importante, que reconozcamos los patrones de violencia, sino cómo haces un verdadero plan preventivo, ¿no? Sí, Correctivo. porque además, vamos a suponer, un candidato denuncia, ¿no? Para pedir protección, o presenta una denuncia, una queja. Ayer me decía Locatel, ¿no? Pero se tardan. Se tardan en hacer la investigación, el perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, pues... Ahora bien, no solo con un mapa de riesgos. Que integre, por ejemplo, todas las agresiones contra políticos de manera histórica, puedes tú elaborar una prospectiva. Hay otras capas de información. Nosotros, por ejemplo, emitimos una alerta de seguridad para candidatos en la Ciudad de México en 3 alcaldías concretas, que era Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. La publicó un periódico nacional apenas esta semana. ¿El Universal? El financiero. Porque nosotros estábamos advirtiendo que debido a la suspensión del servicio del metro había un hartazgo social que podría disminuir las preferencias electorales de los candidatos de los partidos que ahí gobiernan, ¿no? Que es Morena. Están gobernando, que es Morena. Están gobernando. Claro. Y los grupos delictivos que ahí operan en esa zona, de esas 3 demarcaciones, Tláhuac, Xochimilco y Iztapalapa, empiezan también a enfrentar una incertidumbre, ¿no? Entonces el riesgo ahí es para los candidatos opositores y emitimos esa alerta, pues para reforzar la seguridad de los mismos. Previamente yo había hecho una entrevista también con ese mismo periódico donde me preguntaban qué estados tienen mayores riesgos y les había dicho Sonora, porque hay mayor riesgo, así es, por la alternancia política a nivel estatal, hay mayores riesgos y hasta lo destacaron después de que pasó este lamentable atentado. Es que todos estos factores los tienes que tomar en cuenta para hacer un análisis, ¿no? Sí, ya que se olviden de estos datos, tienen que integrar más, pues si no lo hacen, pues ¿cómo van a prevenir esto, ¿no? Ahora, yo voy a reconocer una cosa del gobierno, sí ha habido resultados. Fíjate, nada más, marzo fue el mes con el mayor número de aspirantes y candidatos asesinados. En ese mes asesinaron a 10. Descendió en abril a 3 y en mayo tenemos 3. Sí se logró detener. Tenemos menores cifras en lo que se refiere a víctimas mortales que en el proceso del 2018. Pero hubo un efecto colateral. Las agresiones globales, otros delitos, aumentaron. Es decir, al día de hoy tenemos nosotros un registro de 724 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos. Desde que inició el proceso el 7 de septiembre. 724. Esto es parte de lo que publicas mañana, es la actualización de todo esto. A ver, de esos 724 están los 88 casos de políticos asesinados. Tenemos también 254 amenazas, ¿no?, en contra de políticos y candidatos. De hecho, de esas 724 hechos delictivos, 450 de ellos se han dirigido en contra de aspirantes y candidatos, nada más. También se está agrediendo. Y hay desapariciones. Hay secuestros. Y hay secuestros. También una variable que ha crecido mucho, más de 70 casos, son los actos de intimidación y maltrato físico y o verbal en contra de candidatos, de sus brigadistas, de sus simpatizantes en eventos proselitistas. Y la mayor parte de estos casos son perpetrados por grupos de militantes o grupos de choque de partidos rivales. ¿Qué ven ustedes para estos últimos días? Me preocupan 2 cosas, que el día de la elección sí tengamos actos de intimidación y de hostigamiento en zonas cercanas a los centros de votación para ahuyentar a la gente, ¿no?
dependiendo también con qué intención política la hagan. Esto ocurrió hace 3 años, por ejemplo, en Puebla. Ya. A tal grado que incluso la coalición opositora en ese entonces tuvo que reunir esos elementos, incluso como un argumento de la violencia política, para poder pues impugnar, incluso solicitó la anulación de esa elección. De esa elección, El claro. tribunal finalmente lo rechazó. No, se la dio a Barbosa, pero sí. Y la otra que me preocupa es que esa violencia pudiera desbordarse en caso de que a algunos partidos los resultados no les favorezcan. Que esas intimidaciones pues también se extiendan hacia las propias autoridades encargadas de calificar la elección. Ya. O resolver estos juicios. Esa presión es la que a mí me preocuparía, ¿no? Ya vimos algo parecido en lo de Guerrero, ¿no? Cuando este personaje, pues, el ex candidato ahora, ¿no? Amenazó al presidente consejero, a Lorenzo, ¿no? Sí. Pues esas situaciones me parece que también, ya he visto que el presidente ha bajado un poco la intensidad de su discurso contra los opositores, pero todavía lo está haciendo. Yo le diría al presidente, todo ese discurso y esa narrativa violenta hacia la oposición permea en sus simpatizantes. Y estos la pueden estar aplicando ante sus opositores. Sí, sin duda. Y es peligroso. Claro. Y permea también en otros gobernadores. La polarización, la división. Sí. Y se va a hacer de ida y vuelta, porque también los que están siendo agredidos van a responder. Claro. Esas son las cuestiones que nos preocuparían. Ya. Oye, para la gente que está interesada en conocer pues todo lo que van a publicar mañana y toda la actualización de todo esto, ¿dónde lo pueden ver? Es en nuestro sitio web www.etelect.com, con doble L se escribe, cada kilo y tito al final, y en nuestras redes sociales es @etelect_. Ya, es Etelect, a ver si lo podemos poner ya no sé si ya está. Es Etelect, ETELLEKT. Así es. ¿No? Ahora lo subimos de todas maneras a nuestras redes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Pues estemos en contacto, estemos hablando y pues ojalá que el resultado... Que ya no haya más casos, ¿no? El post, ojalá, que en estos días ya que no haya post-violencia. Pero que no haya post-violencia. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Gracias, Rubén. Qué gusto. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a intentar, porque ya lo teníamos en no sé si es telefónica, ¿no? Vía Zoom, pero ¿qué pasó? Se movió. Con Adrián de la Garza, que también, tú has seguido muy de cerca también todas las encuestas, ¿no? Así es. Y parece que se ha cerrado, ¿no? Están cerrándose en muchos, hasta en Guerrero. Y en Guerrero, eso, sí va, ¿sí? Yo pienso que sí, finalmente me parece que sí, el cambio, ¿no? de estafeta a un familiar, pues sí, fue un tema que la ciudadanía está tomando en consideración, no le gustó. ¿No? Sí. Y San Luis también. San Luis está cerrándose. Se está cerrando. Campeche no está fácil tampoco. Ahora, tampoco. Laida empezó con 20 puntos arriba o más. Y ahora está prácticamente en empate. Creo que a 1.5, de acuerdo a la más reciente del Heraldo. Así es. Guerrero. Sí. El Heraldo sí trae más diferencia, ¿no? arriba, sí. Hay otras que sí los ponen. Pues el Reforma estaba hablando de prácticamente un empate técnico, ¿no? Pero empezó, pues se decía que Morena iba a ganar 15 de las 16 gubernaturas, ¿no? Así es. Y ahorita, pues la mayoría de las encuestas están hablando entre 8 y 9. 8 y 9. Habrá que ver cómo esa retórica violenta de la que te comentaba está impactando en el electorado, ¿no? Porque el electorado suele procesar, ¿no? muchas de esas actitudes de manera negativa. Como lo que hizo Félix Salgado. O sea, sí le pegó finalmente ese tema, ¿no? Andar amedrentando a los consejeros, haciendo esas marchas. Le pasó a López Obrador con el plantón de Reforma. Claro, eso fue su popularidad bajó mucho. Fue su casi Waterloo en esa elección, ¿no? O sea, empezó a bajar y bajar y bajar. Mira, aquí Nuevo León, el Heraldo trae Adrián de la Garza con 31. Sí. A Samuel con 30. O sea, otra vez están empate en empate. técnico. Esa sí está importante. Está importante, ¿eh? Está importante. Bueno, pues estaremos atentos Bien, y Adela, en contacto. te agradezco mucho. No, hombre, gracias. Muchas gracias. Excelente viernes. Gracias, igualmente. Finalmente ya es viernes. Oye, ¿y tú qué nos tienes? Uy, que no. Que no. Macabrón. Lo macabrón. O sea, o deshonor. Lo que quieras. Lo que tú. Deshonor. Pues deshonor. Vamos a echarnos. Corra.
encontrar? Bueno, está el deshonor, como dicen, copioso, robusto. Vasto. Y redondito. Redondito, porque se nos fue esta semana decirlo en el macabrón, porque lo estaba yo guardando para masticar esto en el deshonor. Y tenemos que hablar en este deshonor de Maru Campos, que sí se fue ahí a hablar en contra del matrimonio igualitario, y su argumento pues la dejó un poco al descubierto, porque como ella dice que pues las personas que se quieren casar con alguien de su mismo sexo representan en su estado pues como el 1%, dice, ¿qué me va a hacer el 1%? Aunque también votan, ¿eh? Sí, esto fue lo que dijo la candidata. La doctrina y los ideales de Acción Nacional pues van en contra de esta figura que no es un matrimonio. Nosotros seguimos creyendo en el matrimonio, en la familia natural, que es el matrimonio en el que creen los chihuahuenses. El 99% de los chihuahuenses están unidos legítimamente en este matrimonio de hombre y mujer, y solamente el 1% de la población en Chihuahua pues se refiere, de acuerdo al INEGI, con una posición homosexual. La doctrina y los ideales de Acción Nacional pues van en contra de esta figura que no es un matrimonio. Nosotros seguimos creyendo en el matrimonio, en la familia natural, que es el matrimonio en el que creen los chihuahuenses. El 99% de los chihuahuenses están unidos legítimamente en este matrimonio de hombre y mujer, y solamente el 1% de la población en Chihuahua pues se refiere, de acuerdo al INEGI, con una posición homosexual. Ahora sí que a Chihuahua. Pues sí, a Chihuahua. A Chihuahua. Oye, es que ahora sí ya está Adrián de la Garza, es el candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León. Y bueno, pues el tema lo buscamos por este resultado, porque es importante lo que está pasando en Nuevo León, por el resultado de la encuesta del Heraldo. Adrián, ¿cómo estás? Te saludo. Muy buenos días, ¿cómo estás, Adela? Encantado de saludarte. Muy bien, no sé si es mi pantalla, te veo un poco oscuro, ¿verdad? Sí, sí. Quizás. Oye, Adrián, a ver, es que estábamos comentando, ¿no?, que pues se ha cerrado muchísimo esta elección en Nuevo León, de acuerdo a esta más reciente publicación, y pues será una de las últimas, si no es que la última del Heraldo, en donde ya te ponen a ti, Adrián, pues un punto arriba a Samuel de Movimiento Ciudadano. ¿Qué dicen tus encuestas y cómo te sientes a unos días de que termine la campaña y prácticamente una semana de la elección? Claro, Adela, bueno, los trackings que tenemos nosotros obviamente nos posicionan más arriba porque son trackings diarios que estamos haciendo, y sobre todo tomando en consideración la volatilidad de la preferencia electoral de cada uno de los candidatos. Pero independientemente de eso, Adela, te puedo decir que la encuesta más certera, la encuesta que vale, es la del 6 de junio, y esa no tengo duda de que la vamos a ganar. Es mi cuarta elección aquí en Nuevo León. Estuve 3 elecciones por Monterrey. Sé muy bien cómo se comporta el electorado de esta área del país, y cuento con el apoyo y cuento con la preferencia del electorado aquí en Nuevo León. Aquí he sido funcionario por más de 20 años, y siempre que he sido funcionario siempre he podido dar resultado como procurador, como presidente municipal de Monterrey. Y ahora la gente de aquí en Nuevo León lo sabe, que voy a dar resultado como gobernador de este estado. Oye, Adrián, la vez pasada que hablamos, no te pregunté de la queja que levantaste en Derechos Humanos contra el presidente López Obrador, porque no la habías presentado. Cuéntame de esta queja. ¿Y tú crees que esto haya, y tus desencuentros con el Ejecutivo hayan servido para crecer también en la preferencia electoral del Estado? Fíjate, de la que yo había comentado que la queja ante la OEA y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no era un tema de elección de Nuevo León. Es decir, no lo hacíamos por el tema de campaña, sino lo hacíamos porque veíamos una consecuencia grave de que se trastocara un Estado de Derecho, que se trastoque los derechos que tenemos legítimos para elegir a nuestros gobernantes, los derechos democráticos de un país como México.
No hemos medido realmente esa situación. Lo hice por un deber cívico, un deber moral que tenemos los mexicanos de este estado. Yo ya presenté en las instancias correspondientes lo que se tiene que presentar para poder darle seguimiento a una situación como esta y garantizar que al menos en lo que a mí respecte, la democracia en mi país, en mi estado, por supuesto, y no perder la libertad que tenemos los mexicanos de elegir libremente a nuestros gobernantes. Adrián, bueno, pues si te parece, hablamos la próxima semana. No pudimos hacer el enlace antes, se nos termina el tiempo, pero si te parece, cotorreamos la próxima semana, ya a unos días antes de que acabe la campaña y empiece la veda electoral, y nos ponemos en contacto. Vamos a hacer una pausa nosotros, regresamos todavía con mucho más. Tenemos 1 hora y hay un montón de cosas. Heraldo Radio. Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, estamos de regreso y ahora tengo pues el gusto de poder saludar vía distante, vía Zoom, a Indira Vizcaíno. Ella es la candidata de Morena Panal a la gubernatura de Colima. Otra vez por este resultado que está también pues muy, muy interesante. Indira, ¿cómo estás? Buen día. Es que... ¿Cómo estás? Congelada. El internet. Yo la entrevisté para Saga hace unos días. Y la verdad me cayó muy bien. No he tenido oportunidad de conocerla personalmente. Creo que nos la encontramos. La vimos, ¿verdad? La vimos por aquí. Yo creo que había venido a algún otro programa.